política. Ahora Y sí. La Plata. Y se baja arriba y se llama. Bien. Bueno, Cami Paradiso entró, que era la que me había preguntado, que no entendió. Sí. Camila, ¿entendiste ahora? O vuelvo a repetir. Cami, Paradiso. No ve nada. Bien, entonces con eso podemos saber las posiciones relativas entre las dos rectas. Ahora podemos asegurar que OS es paralela a BC. Perfecto. Lo que sigue preguntando el ejercicio es cómo clasifica el cuadrilátero ASRO. Hay que marcarlo. ¿Cómo no? En el punto 4, ¿es la única manera de justificar que son paralelas? No, no es la única. Sí. De que como es radio, ¿no? O sea, el OR, y justamente está en un punto de la circunferencia, no va a coincidir con OS. No se va a intersecar. OR y OS sí se intersecan. O sea, BS sería. No, BC. BC. Y OS no se intersecan, pero porque justamente sus radios está en la circunferencia. ¿Hay un caso donde puede intersecarse? O sea, Acá, por ejemplo. ok. ¿Sí? Claro. Sí, Está bien, porque esto, vos me decís que B es el diámetro. Considerando que esto es el diámetro, pero no, a ver, esto sucede porque precisamente es un triángulo isósceles, todo ese tipo de cosas. Pero podría ser, por ejemplo, acá se interseca, o acá se intersecan, ¿sí? Sí. No, eso no me alcanzaría para, no sé, para justificarlo, ¿no? No, viste que la otra vez lo habíamos justificado con ángulos rectos, porque era una perpendicular, pero acá no lo podríamos asegurar tampoco, no tengo ángulos rectos, no. Por ahora el único que se me ocurre es el recíproco de los ángulos entre paralelas. Ok. Sí. Bien. Pregunta, el ejercicio, a ver, no me acuerdo si era el OS. ASRO. ¿Es un trapezoide, profe? ASRO. Es un trapezoide, pero es un caso particular de trapezoide. Más que un trapezoide, yo no lo clasificaría como trapezoide. El trapezoide tiene todos los lados diferentes. También, profe, sabíamos que AOR era 90 grados. Sí. Pero más que por los ángulos, en este caso lo deberíamos poder clasificar por sus lados. Es un rombo, entonces. Bien. Porque tiene el lado AO congruente con OR y AS congruente con SR. Y para hacer un rombo, ¿cómo tenían que ser los lados? Paralelos. No, Paralelos. ¿Qué más? iguales. Los cuatro iguales. Acá no son los cuatro iguales. ¿Romboide puede ser, profe? Sí. Es un romboide, no es un rombo. 2 y 2. Bien, no es un rombo. El rombo principal. Tenés razón. Gracias. El romboide, el rombo primero y principal es un paralelogramo, por lo tanto sus lados deberían ser paralelos y acá no lo son. Y los cuatro lados tienen que ser congruentes, entonces lo descartamos. Pero sí es un romboide
que dice que tiene dos lados congruentes y otros dos lados congruentes distintos de los anteriores. Hicimos esa clasificación, me parece, ¿no? Bien, como para tener todos los cuadriláteros en mente. Es un romboide que si fuera un, ¿cómo se llama? Un barrilete estaría al revés, porque me dicen, no, no está en posición, pero no tiene en posición los polígonos en el plano, así que sí, sí es un romboide. Bien. Y, a ver, se me ocurrió ahora, el cuadrilátero BOSC, ¿qué es? Es un trapecio. Un trapecio. Es un trapecio, ¿por qué? Sí. Porque OS y BC son paralelas. Bien, un trapecio tiene un par solo de lados paralelos, y acá ya tenemos un par de lados paralelos. Después, si tuviéramos que clasificarlo, sería un trapecio escaleno, porque no tiene otros lados congruentes, pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos polígonos. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Quedó alguna duda de este ejercicio? Revisamos algunas cositas y empezamos a usar criterios de congruencia. En el otro punto dice que tenemos que hacer lo mismo, pero si varía el ángulo de 45. Es decir, si el ángulo opuesto no es de 45. Supongamos acá. ¿Lo hicieron? ¿Lo probaron? Esto realmente es más fácil haciéndolo con GeoGebra, porque si ustedes lo hacen dibujando, van a tener que hacer muchos dibujos para poder ver qué es lo que pasa. ¿Ya con letras, profe? ¿Todo con letras sería? Sería todo con letras, sí. Pero, a ver, acá no necesitamos las letras, mira, nos podemos guiar por el ejercicio anterior. Porque, a ver, los valores de los ángulos se van a mantener si este no vale 45, porque estos sí van a ser correspondientes, estos van a seguir siendo triángulos isósceles. No te dice que cambies la condición de los puntos ni de los triángulos. O sea, el triángulo ABC va a seguir siendo isósceles, por lo tanto los de la base van a ser congruentes. Los otros triangulitos van a ser isósceles porque están formados por radios. Todo eso que demostramos antes, ¿se cumple o no se cumple? ¿Puedo averiguar el valor de todos los ángulos? Sí, se puede. No sé si los tengo marcados. No. Sí. Por ejemplo, yo puedo medir acá. No. ¿Sí? Y eso se me va a mantener en todos los otros triangulitos también. ¿Este va a seguir siendo isósceles? Sí. Pero, a ver, ¿el ángulo BOR va a seguir siendo de 90? Este acá. Sí. ¿Sí? No, profe. Si acá tengo 2 de 50, ¿el tercero puede ser de 90? No. No. El triángulo va a seguir siendo isósceles, pero no va a ser de 90. Entonces, todo este tipo de... ¿Las rectas van a seguir siendo paralelas? Sí, porque estos ángulos son correspondientes y son... y si no, también puedo tomar este valor que había hecho Leandro. Van a ser alternos ideales. Van a ser alternos internos. Ahí está. Y van a seguir valiendo 49. Todo esto se va a cumplir. El polígono AORS, ¿sigue siendo un romboide? Sí. Sí. O sea que todas esas cosas se van a cumplir. ¿Siempre? Y no sé si siempre. A ver. No me acuerdo cuál era el que tenía. A ver. No. Esto sigue manteniendo todo por ahora, ¿no?
Pasa que se me están corriendo. No, acá este triangulito dejó de tener los mismos valores. ¿Por qué? No, está bien, 57,9. Este lo voy a sacar. Porque me confunde. 57,9 y este sigue 57,9. Bien. Por ahora tengo los mismos valores. Ahora, este podría llegar a tener en algún momento 3 ángulos. Si tengo estos ángulos de 60, podrían llegar a ser estos 3 equiláteros. Podría variar eso. Pero, ¿qué me pasa si el punto B coincide con el R? ¿Sigo teniendo las condiciones? Esto es isósceles, ¿sí? AB es el diámetro, pero ya no voy a tener intersección con la circunferencia y el lado AC, BC, ¿sí? Entonces cambiaría. Entonces, si el ángulo ABC mide 90, todas las condiciones van a cambiar. Entonces, todo esto se cumple mientras el ángulo sea menor que 90, el ABC. A ver, pregunto yo, en un triángulo isósceles, el ángulo opuesto a la base, ¿puede ser un ángulo de 90 grados? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo no? En un triángulo isósceles, el ángulo opuesto a la base, ¿puede medir 90 grados? Sí, Sí. porque los otros dos medirían 45 por Sí. lo de los dos ángulos y el lado comprometido, y sumado al otro que es 90, estaría 180. 180, perfecto. Lo vimos en el ejercicio hace un ratito. El triángulo BOR era isósceles y rectángulo. Entonces todo esto que estoy haciendo es válido. Puedo llegar a tener un isósceles de 90. Lo que no iba a tener era intersección. Pero bueno, todo el resto de las condiciones se van a seguir cumpliendo cuando varío el ángulo. Un triángulo isósceles puede ser obtusángulo también. El ángulo opuesto a la base puede ser obtuso. ¿Sí? Bien. Bueno, de este ejercicio no vamos a hacer más nada. Yo creo que hicimos un recorrido y algo debe haber quedado. ¿Quedaron dudas? ¿No? Bien. Entonces, todo lo que habíamos demostrado no dependía del valor del ángulo de 45 y todo lo pudimos afirmar por congruencia, por recíproco, por todo ese tipo de cosas. Bien. Vamos a seguir avanzando. No creo que lleguemos a triángulo isósceles hoy. ¿Sí? Antes de ir, lo que sigue son las propiedades del triángulo isósceles que estábamos hablando con Leandro. Pero antes de ir a las propiedades del triángulo isósceles, ustedes tienen que saber qué son cada uno de los elementos de un triángulo. No los voy a borrar ahí para que no se copien. A ver, ya sabemos, vamos a armar un triangulito cualquiera. Tengo un triángulo cualquiera. Habíamos visto qué eran las alturas. Era una recta perpendicular a un lado que pasa por el punto que queda, digamos. Opuesto. Por el vértice opuesto. Sí. Bien. Entonces, la altura, me están diciendo, es una recta perpendicular al lado que pasa por el vértice opuesto. En realidad, los elementos del triángulo van a ser segmentos, menos la mediatriz que por definición no puede, pero la altura la vamos a considerar entonces el segmento.
que está, no podemos decir perpendicular. Entonces vamos a usar algo que vimos la clase pasada. Este segmento... Profe, perdón, se me cortó el internet y me perdí en una parte que dijo de él. Bueno, Igual a mí también se me cortó, me parece que fue a todos. bueno. Debe andar mal internet. O se me cortó a mí, no sé. Bueno, estamos definiendo... Pero capaz fue general. Sí. Estamos definiendo qué es una altura. Maite me decía, es una recta perpendicular a un lado que pasa por el vértice opuesto. Yo digo, altura la vamos a definir como un segmento. ¿Pero qué es el segmento? Yo no puedo decir que un segmento es perpendicular porque ya habíamos visto que la perpendicularidad la definíamos entre rectas. Dos rectas son perpendiculares cuando forman 4 ángulos congruentes. Y después la vamos a definir por movimientos. Bien, entonces yo podría decir, es un segmento que está ¿cómo con respecto a la recta perpendicular? Incluido. Incluido. Incluido, me gustó esa. Bien, es un segmento incluido en la recta perpendicular al lado que pasa por el vértice opuesto. Bien, y si yo estoy diciendo, a ver, lo vamos a hacer. ¿Se acuerdan que teníamos que, si teníamos un ángulo obtuso, ¿qué pasaba? Extender los lados. Extender Había que los lados. Entonces yo voy a dibujar esta recta, ¿sí? Y en este caso, si yo borro esta, me desapareció. Y va a seguir siendo el segmento. Pero para tomar después la intersección de las alturas voy a tener que considerar la recta. Pero para definir la altura voy a decir esto. La altura es el segmento incluido en la recta perpendicular a la recta que incluye al lado. Es rebuscada la definición, pero si quieren decir el segmento perpendicular al lado que va al vértice opuesto, está bien, yo lo voy a entender, pero después, más adelante, este tipo de cosas las tendremos que especificar. Es un segmento incluido en la recta perpendicular a la recta que incluye al lado. ¿Se entiende por qué todo lo que dije? Supongo que sí. Sí. Sí, se entiende, profe. Bien. Profe, todo eso porque los segmentos no pueden ser perpendiculares. Claro, no podemos, porque no tenemos definido la perpendicularidad para segmento. La definición está hecha para recta. Entonces usamos como el segmentito está incluido en la recta, lo podemos definir así. ¿Sí? Ok. Ok. Un triángulo, ¿cuántas alturas tiene? 3. 3. Ahí está. Voy a trazar las 3. Lo voy a dejar con las rectas porque necesito que vean la intersección. En realidad ya sabemos que estamos hablando de segmentos. Bien, las 3 alturas se intersecaron en un punto. ¿Será casualidad? No, siempre se van a intersecar en un punto. Después vamos a ver, a justificar por qué. Pero eso después de la mitad del año. Entonces, la pregunta del millón es, este punto, ¿sí?, se llama ortocentro. Y la pregunta, vamos a poner, renombra, y le pongo ortocentro. Miren qué lindo, ahí ya no hay problema, ¿sí? El ortocentro, ¿será un punto interior? Depende del triángulo, será siempre interior, a veces puede ser exterior.
No, depende del triángulo. Bien, en un triángulo, Pues si es obtuso, va Claro. a ver qué pasa si es obtuso. Ops, me quedó Va afuera. a quedar afuera. Entonces, si es acutángulo, me va a quedar, es un punto interior. Si es obtusángulo, va a ser un punto exterior. ¿Y si es rectángulo? en el vértice. En el vértice del ángulo recto. En el en el vértice del ángulo recto. ¿Sí? Porque los catetos precisamente son perpendiculares entre sí. O están incluidos en rectas perpendiculares. ¿Está? ¿Damos por sabido alturas? Sí. Sí. Bien, ¿qué son las mediatrices de un triángulo? Son las Es rectas que pasan por el punto medio del segmento. Perdón, del lado. Ahí viene Ana María con su maldad. Esta recta pasa por el punto medio del lado AC. ¿Es una mediatriz? Sí. No, porque no es perpendicular. Camila recupera. Sí, sí. Sí, no, porque no es perpendicular. Entonces, estaba bien una parte y le faltaba otra parte. ¿Sí? Entonces, o sea, definición de mediatriz, lo vimos. Es la recta perpendicular a la recta que incluye al lado, decíamos al lado, en su punto medio. Y la habíamos definido también como lugar geométrico de todos los puntos que están a la misma distancia de los extremos. ¿Sí? Bien, entonces trazo las mediatrices. Recta perpendicular al lado, que pasa por su punto medio. A ver, vamos a marcar los 3 puntos medios, porque así después me va a servir para el otro. Bien. Entonces trazo la otra. ¿Se cortarán todas en un mismo punto? Bien. Este puntito se llama... ¿Alguien sabe? Circuncentro. Circuncentro. ¿Varicentro? No, Es circuncentro. el de bisectrices, me parece. No. No, el vari es el de las medianas. Bien. Este es el circuncentro. Vuelvo a preguntar. ¿El circuncentro será siempre un punto interior al triángulo? En el triángulo rectángulo no. En el rectángulo no. ¿Dónde va a quedar en el rectángulo? Y queda, me parece que es el punto medio de la hipotenusa. ¿Puede ser? No sé. Vamos a tratar de que este angulito sea recto. Me quedó medio como isósceles, pero bueno. Sí, ese ángulo, ahí está. Espera, ya va, ¿eh? Para que no me quede isósceles. Este es el ángulo recto, ¿sí? La intersección de las mediatrices o el circuncentro queda en el punto medio de la hipotenusa. Sí. Y en un obtusángulo, afuera. Bien, aparte de todo esto, el circuncentro tiene una propiedad.
que la vamos a volver a ver, pero por ahí surge en algún ejercicio, entonces ya que estamos hablando de esto, la vamos a nombrar. Es el centro de una circunferencia que está circunscripta al triángulo. Es decir, es el centro de una circunferencia que pasa por los 3 vértices del triángulo. Esto lo estuvimos usando sin saber cuando hacíamos lo de la fuente, Sí. que decíamos tengo 2 lados, 3 árboles, bueno, ustedes dibujaban el triángulo, ¿sí? En vez de usar los lados, dibujaban el triángulo. Bien, entonces lo que estaban buscando era el circuncentro. No sé si habrá surgido en algún momento la palabra, si alguien la Sí, puso. lo mencionó. Entonces, digamos como que este punto, ya que sabemos que las circunferencias son los puntos que están a la misma distancia del centro, este punto equidista de los 3 vértices del triángulo. Está a la misma distancia porque póngale, OA, OB y OC van a ser radios de esta circunferencia. Y siempre, sea cual sea el triángulo. Si el triángulo es rectángulo, también, ¿sí? Si el triángulo es obtusángulo, también, siempre va a existir el circuncentro como centro de la circunferencia circunscripta. Una circunferencia circunscripta en el polígono es la que todos los vértices del polígono pertenecen a la circunferencia. Ya cuando veamos circunferencia la vamos a ver. Entonces, siempre vamos a tener la circunferencia circunscripta en el polígono. Bien. Esto de mediatrices, como que quedó, y siempre volvemos en uno u otro momento a los conceptos que ya vimos, ¿no? Bien. ¿No? Bueno, era eso lo que quería hacer. ¿Qué son las medianas en un triángulo? No sé. No es lo mismo que mediatriz. La mediana, no sé, no me acuerdo bien porque esto lo vi en el secundario hace mucho. La mediana no era el segmento que va del punto medio de un lado al vértice opuesto. Exacto, sí. Las medianas son, acá sí no hay problema con rectas ni nada, son los segmentos que unen el punto medio de un lado con el vértice opuesto. ¿Se intersecan en un punto las 3? Sí. Y acá tenemos el baricentro. Bien. La pregunta, ¿será siempre interior? ¿A veces será exterior? ¿Está en algún lado de un lado? ¿Qué pasa en un triángulo rectángulo? ¿Qué pasa en un triángulo obtusángulo? Es interior, me parece, ¿no? Siempre. Vamos a ver si es rectángulo, si es obtusángulo. Siempre va a ser interior. Sí, sea como sea. ¿Ven? Ese es obtusángulo. Es un punto interior. Las propiedades las vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bien, y nos falta un solo elemento. ¿Podría repetir la definición de ¿Mediana? Baricentro. Es el punto de intersección de las 3 medianas del triángulo. Nada más. Por ahora lo dejamos ahí. Y la mediana sería el segmento que, no sé cómo definirlo. No sé cómo decirlo.
Mediana correspondiente a un lado de un triángulo es el segmento cuyos extremos son el punto medio del lado y el vértice opuesto. Está todo en el apunte que yo les mandé. Están todas las cosas ahí. Lo que pasa es que no, se los estoy planteando como si fuese nuevo, ¿no? Bien. Y ahora las bisectrices de un triángulo. ¿Qué es la bisectriz del ángulo ABC? La recta que divide el ángulo en dos ángulos congruentes. La semirrecta. Acá me lo va a dibujar como recta, pero una bisectriz es una semirrecta. ¿Sí? La bisectriz es esto. Ahora, la bisectriz del triángulo va a ser el segmento incluido en la bisectriz del ángulo. Entonces la bisectriz del triángulo va a ser este segmentito. ¿Cómo eso lo puede repetir otra vez, profe? Bueno. Bisectriz correspondiente a un sector angular de un triángulo es el segmento de bisectriz del sector angular incluido en el triángulo. Este es el apunte que yo les di de triángulos. Acá está la definición de mediana, está la definición de altura, la de bisectriz y la de mediatriz. ¿Es necesario aclarar que corresponde a un lado de un triángulo? Sí. Todos los elementos corresponden a un lado de un triángulo. Perdón, a un lado no, a un sector angular. La bisectriz, me quedé pensando lo que me dijiste, la bisectriz corresponde a un sector angular de un triángulo, no a un lado. La altura sí corresponde a un lado, la mediana corresponde a un lado, la mediatriz corresponde a un lado y la bisectriz corresponde al ángulo. ¿Sí? No al lado. La bisectriz correspondiente al sector angular de un triángulo es el segmento de bisectriz, o sea, el segmento que está incluido en esa semirrecta que me decía acá. ¿Sí? Bueno. Yo pregunto, lo que pasa es que si yo trazo las bisectrices, la intersección de las tres bisectrices, ahora los hago porque son los segmentitos. Acá denme un minuto. La intersección de estas tres bisectrices me va a dar un punto que se llama incentro. La pregunta es, a ver, esto que estamos haciendo acá, yo lo mandé de trabajo práctico el año pasado, pero les estoy obviando un trabajo práctico. Mire qué buena que estoy ahí. ¿O será que no tengo ganas de corregir? Eso me pasa también. Tengo el incentro, ¿sí? O tengo la intersección de las tres bisectrices. Pregunto, ¿este punto será siempre interior o puede ser exterior en un triángulo obtusángulo?
interior. No Creo escuché. que puede estar afuera. ¿Puede estar afuera? ¿Lo probamos, Cami? Mira. Sí. Si voy al rectángulo, me quedo adentro. Y si voy a un obtusángulo, me quedo adentro. Siempre, porque tiene que ser para que divida los ángulos en dos ángulos iguales. Entonces, si yo lo saco afuera, no me va a dividir el ángulo interior en dos ángulos iguales. Siempre me va a quedar adentro. Siempre va a ser un punto interior al triángulo. Profe, ¿Qué? al estar haciendo las bisectrices y que no quede como una semirrecta que tiene principio y no tiene fin, que continúe, y lo dejamos nada más en el segmento de adentro del triángulo. Sí. Sería la mediana de ese triángulo, entonces estaríamos trabajando con esas dos cosas a la vez, o son lo mismo a la vez, o cómo es eso. A ver, mírame. Por ejemplo, la bisectriz esta, la del ángulo B, ¿es la mediana del ángulo C, AC? No, No. claro, pues ahí estamos trabajando con los puntos medios y acá no es. Bien, eso era la tarea para la clase que viene, mira. La idea es que hagan, a ver. Ya está, profe, listo, ya está la tarea. No. Hoy. A ver, no la hicimos. Vos lee acá, grafique los elementos presentados para un triángulo, escaleno acutángulo, escaleno rectángulo. Bien, yo no voy a pedir que hagan todos porque lo que vamos a hacer, pero me interesa que hagan un escaleno acutángulo, por ejemplo, y que dibujen las todo, las alturas, las medianas, las bisectrices y la mediatriz, para que vean cómo queda. Y después que lo hagan en un equilátero, para ver la diferencia entre los dos. ¿Sí? De paso practican qué es una mediana, qué es una bisectriz. El punto 1 y el 5 de grafique los elementos presentados. La base media no, porque no la vimos. Es poquito y ahora no quejarse. No, está perfecto, profe. Entonces, solo el 1 y el 5, pensé que eran todos. Igual no me molesta. No, el I y el B corta. Sí, el 1 y el 5, pero en papel y lápiz. ¿Sí? Me tengo que comprar compás, profe, se me rompió. Bueno, hacelo como puedas. La clase que viene les explico cómo trazar la bisectriz sin compás. Ahora se me acabó el tiempo. ¿Sí? Bueno, nos vemos el viernes. ¿Sí? Bueno, profe, nos vemos. Cuídense. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Buena semana. Chao, profe. Chao. Bien, Leandro. No te escucho. Me pasó que se me había activado sin querer el YouTube de la clase anterior.